sea, tú me estás diciendo que tú fuiste a la pelea sin saber cuánto tú ibas a ganar. Exactamente. Aparte, siempre el abogado me había dicho que... Tú ves a Salita de frente ahora, o sea, así como tú estás hablando conmigo, que fuera Salita, ¿qué tú le dirías? ¿Te sientes estafado por el señor Salita? No me siento, estoy estafado por él. Saludos mis amigos, miren, en esta ocasión me encuentro en las instalaciones de Ace Fitness Club. Me he encontrado con mi amigo Michel Rivera La Salsa y quise hablar con él de inmediato porque lo cierto es que hay mucha preocupación, tanto en el país como a nivel internacional. El mundo del boxeo está preocupado porque Michel Rivera no está en acción. Y de inmediato, luego del saludo cordial, quiero preguntarte, Michel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está peleando? ¿Por qué está fuera de los escenarios? Bueno, primeramente, Dios le bendiga a todos y muchas gracias por tenerme aquí, Franklin. Bueno, lo que está pasando con mi carrera es un problema con un promotor con el cual trabajaba hace ya un año. ¿Cuál promotor es ese? Dimitri Salita. Dimitri Salita. Él, ya no estamos trabajando legalmente porque el contrato decía que él tenía que hacerme 3 peleas mínimos al año y solamente me hizo una en la cual me engañó. ¿Te engañó? ¿De qué manera te engañó? Bueno, de la forma, como decía el contrato, había que negociar una bolsa. La pelea fue julio 27 en la cartelera de Clarissa Shields, Coming Event. Y en esa pelea, el contrato estipulaba que había que negociar la bolsa para hablar, para que las dos partes quedaran alegres. Y nunca apareció. O sea, tú me estás diciendo que tú fuiste a la pelea sin saber cuánto tú ibas a ganar. Exactamente. Aparte, siempre el abogado me había dicho que el contrato lo iban a mandar, nunca mandaron un contrato. Entonces, cuando llegué allá... O sea, allá, tú nada más sabías que iba a pelear. Exactamente. Ya me habían dado fecha, el lugar y todo eso, y ya era verídico la información. Entonces, ya yo hubiese invertido, porque como yo era mi propio manager en ese tiempo, pagué en mi campamento, se me fueron en mi campamento como $12,000 en ese campamento. Pero cada vez que un boxeador va a pelear, tiene que tener gastos de entrenamiento, sí. Tiene que tener... O sea, ¿nada de eso en tu caso se cumplió? No, nada de eso, nada de eso. ¿Y tú fuiste así a pelear así? Esa era la única opción que me habían dejado. Entonces, el abogado, como era el que se comunicaba con ese señor, me decía que buscaba la forma de comunicarse, pero él no contestaba. La única forma que pude dar con él fue ya cuando estaba ya en el evento, faltaban 3 días para la pelea, ya yo empiezo. Wow. Me dijeron, el abogado me había dicho que vamos a hablar él y yo allá, de saber más o menos la bolsa considerable y todo eso. Y él simple y llanamente me extorsionó diciéndome que eso es lo que hay. O sea, pero a ver si entiendo, tú fuiste a esa pelea sin saber cuánto tú ibas a ganar, niña. Sí, o sea, estaba supuesto a negociarla. ¿Qué estipulaba el contrato cuando ustedes firmaron? Que él tenía que pagarte por pelea. Exactamente, bueno, había un mínimo estipulado que no era el que yo iba a cobrar. Se hablaba de un mínimo, pero no era que iba a cobrar eso, era que iba a comenzar las negociaciones de ya, que eran de $30,000. Se iba a comenzar, pero nunca era que yo iba a cobrar ese costo, sino eso era ya... Era lo mínimo que te podían pagar. Exactamente, pero no era lo que se planeaba en eso. Simple y llanamente se montó un número para que se siempre un mínimo, siempre es parte de un lugar. Exactamente, hay contratos que yo había firmado que hablaba de $5,000, pero yo nunca logré a obtener $5,000. Ok, Michel, entonces, una pregunta. Finalmente, ¿qué te pagaron? Me engañó en ese momento, me dijo que lo que iba a cobrar era de eso, porque eso era lo que había. ¿El mínimo? Sí, el mínimo. O sea, y ya yo no quería pelear porque mi papá estaba ahí, papá que siempre está conmigo, entonces... No, que te defiende. Sí, no quería pelear, entonces me dijo, mío, ya tú invertiste el dinero, ya tú trabajaste, ya tú entrenaste, es bueno, ya, o sea, tienes que pelear obligatoriamente para reponer ya los gastos que has hecho. Ok, entonces celebraron esa pelea, ya va una pelea del contrato, sí. Entonces después te propusieron más peleas. No, pasaron 7 meses, mi abogado me había dicho que tenía que ir a Puerto Rico. O sea, que tenía que entrenar. En ese momento estaba entrenando con un entrenador, Belvin García, muy buen entrenador, por cierto, y amigo. Sí, lo conocemos. Un saludo para él. Comencé a entrenar allá, a ocupar de mi campamento y todo, y adquirir todo. Y comencé a pagar mi campamento. ¿Tú? Sí, siempre yo lo hacía, porque él tenía que adelantarme o tenía que pagar. Lo que se llama gasto de entrenamiento. Claro ¿Eso nunca aparecía? No.
Y entonces Se desapareció. tú tenías que sacar de lo tuyo. Exactamente, siempre de mis ahorros y todo, y pagar mi campamento, porque no tenía manager en ese momento. Entonces, lo que pasó fue que hice 3 meses allá. Y no llegó ninguna pelea. No llegó nada, solamente gastos. El abogado, ya yo tenía ya mensajes y llamadas por montones, que llegó al punto de ya de pedirle el release porque habían pasado 6 meses para 7 meses sin ofertas, sin ofertas y sin proyección de pelea. exactamente nada. O sea, sin nada de lo que había prometido, lo que se había hablado en el contrato, lo que estaba estipulado en el contrato. Y en ese trayecto tú no tenías contacto con él, no hablaba con Salito. No, porque él no contestaba llamadas. Con quien yo O sea, él te hablaba, abandonó. exactamente. Igual que al abogado, él casi no le contestaba en ese momento. O sea, en ese momento. Entonces, el abogado en el momento que escribió la carta en el grupo de boxeo para que me diera la liberación, él dijo un rotundo no. Aparte, yo sé que el abogado no estaba de parte mía después de un tiempo para allá porque ya él veía la injusticia y él me decía que él no sabía que eso iba a pasar y todo eso, pero me hace sentir que yo tenía que aguantarle todos los disparates a esta clase de promotor, cosas que no estaban en el contrato, aguantarlas. Wow. Yo no estoy acostumbrado a eso, ¿me entiendes? Tengo familia que le duelo y yo, No, y yo claro. valoro mi carrera. Tú vives de esto. Lo Claro único que que tú sí. haces es el boxeo. Claro que sí, sí. Pero realmente, ¿qué alega él para tratar de que tú estés atado a él? Lo que se necesita, yo no estoy atado a él porque el contrato lo dice literalmente. Dice, si él no cumple con el mínimo de peleas en un año, el contrato automáticamente queda nulo. Pero en Estados Unidos, para tú comenzar a trabajar con otra empresa, tienes que tener el papel verídico con la firma de él. La firma del release. Exactamente, eso es lo que él no ha querido dar. ¿Y por qué él se niega? Por razón de que ya yo estoy trabajando con un manager que se llama Jorge Erasmo, Claro. Muy conocido, muy buena persona, muy buen manager. Claro, por cierto, una gran persona. Saludos para él, si lo ve me lo saluda. Claro que sí. Jorge Erasmo me ha tenido propuestas de buenas peleas. ¿Y en el momento él interviene? Sí, intervino una pelea que se negoció de 400,000 y pico, casi $500,000, que estábamos llegando al $500,000. Y en ese momento, cuando él supo, ya sin saber que Jorge ya había negociado la pelea, y ya Jorge sabiendo que ya no era parte del contrato, porque ya habían cumplido en el contrato, y el contrato dice automáticamente queda nulo cuando el promotor lo compró con 3 peleas mínimas, no había preocupación con eso. Él apareció y llamó a Jorge para pedirle si podía trabajar con nosotros, o sea, porque él sabía ya que no estaba en el contrato. Pero en ese momento vino haciendo una oferta diciendo que la misma pelea que le había negociado a Jorge casi por $500,000, la estaba negociando por 200,000. Diciendo, mira, conseguí una oferta de $200,000. Michelle tiene que pagarme tanto de esos 200. De los 200. Exactamente, aparte de que tenía que pagarle a mi manager Jorge, como que nosotros no sabíamos lo que la oferta había llegado. Pero Michelle, ¿y tú no crees que esa oferta que le hace como una manera de él decir y mantenerte a ti bajo su contrato, decirte, no, yo le ofrecí una pelea? No, ya no, eso es no puede verse así eso. No, porque ya el año culminó, o sea, el contrato es bastante claro en esa parte. Bueno, pero entonces yo lo que entiendo es, Michelle, que si el contrato ya prácticamente no lo... Sí. ¿Cuál es la razón de que...? La razón es que, como le digo, como yo soy el que la ha vivido, yo sé que la ha incumplido y tengo las pruebas, pero las compañías de boxeo necesitan el papel firmado para ellos poder trabajar conmigo. Entonces, se han visto algunas buenas ofertas con nuevas compañías y buen dinero, pero no se ha podido trabajar por la falta de ese documento. Él no lo ha querido dar. Mi manager ha hecho todo lo posible para poder obtener el papel, tanto así que le ha ofrecido dinero para no tener que acudir a demandar. Sí. Exactamente, porque todo eso es muy... es tedioso, sí, y además tu carrera también se puede extender. Claro que sí. Entonces, se le ofreció, yo creo que $30,000 para que él pudiera... Para que te deje libre. Sí, firmara, para que firmara el documento, porque ya libre legalmente está bien, Sí, pero él desechó eso y dijo que quería $250,000. ¿Dónde? ¿Y como cuánto invirtió en ti? Nada, o sea, tuve que pagar otros gastos que él tenía que hacer para mi liberación. ¿Cómo tú caíste en ese gancho?
Bueno, ¿qué le digo? Cuando tú confías en un abogado que te había sacado de los últimos promotores que no, no actuaron muy bien, confié en lo que él me había dicho de ese señor. Y como él trabajaba con Clarissa Shields, veía en ese momento que hacía buen trabajo y tenía un buen contrato con DAZN. ¿Ustedes entendían que era una buena opción? Sí. Sí. Bueno, pensaba yo, pero ustedes fueron una víctima. víctima prácticamente. Claro que sí. O sea, Michelle, no había forma de deducir eso. tú en los últimos años habías estado en los grandes escenarios, grandes peleas. ¿Podríamos cuantificar lo que tú has dejado de percibir, la pérdida que ha tenido como consecuencia de esta lamentable situación? Bueno, ¿qué le digo? Sincerándome, todo ha decaído, se puede decir, tanto emocional y espiritualmente como atleta. Nunca he dejado de perseverar en el gimnasio, pero sí me ha afectado bastante. Económicamente también tengo una niña autista. Entonces he tenido que tratar de tomar de lo que tengo y de mis ahorros para poder tratar con la salud de mi hija, cosa que él es consciente de eso y aún así sigue haciendo daño. Entonces, es un daño garrafal, a ti, a toda una familia. Y a un país, porque la gente, claro, el pueblo dominicano ve en ti una de sus principales figuras, que lo eres. Claro. Y ven acá, y te da miedo. ¿Has pensado tú en algún momento, caramba, dejar todo esto? Sí, claro, pero yo tengo la confianza en Dios y yo sé que el que persevera alcanza en algún momento y él pronto la verá, él se verá con Dios pronto. O sea, yo dejo que Dios haga justicia, pero no significa que yo no luche por mis derechos. Entonces, si él me está haciendo la guerra a mí y está buscando la forma de hacerme daño, yo no lo pensaré dos veces para hacer lo mismo. Pero ¿han pensado ustedes, tú y tu equipo, en este caso tu manejador Erasmus, ir a la justicia? Tú me dijiste que no querías, sí, porque eso, claro, pero tú entiendes que esa es la única alternativa que tiene. Sí, no, ya está en proceso. Ya está en proceso. Hay 2 mesas de abogados trabajando con ese caso. Entonces, él fue quien se buscó eso, buscar la forma de afectarme. Entonces, yo no creo que lo haya logrado porque yo sigo siendo joven, pero él sí va a ser afectado. Dios lo permita y haga justicia. ¿Tú tienes la plena confianza de que en la justicia todo se va a dilucidar y que finalmente a ti te van a dar ganancia de causa? Claro que sí, aparte de que él trató de engañarme con un contrato malo en una de las ofertas que él supuestamente me iba a hacer. O sea, una de las peleas, me ofreció una pelea que solamente me iba a hacer en el transcurso del año, iba a cumplir solamente con 2 peleas, o sea que el contrato iba a quedar nulo como quiera. No había forma. Porque eran 3. Exactamente. Entonces ya era final de año. Entonces, en ese momento me había ofrecido pelear en la cartelera de nuevo de Clarissa Shields en Coming Event, en una buena pelea, o en el Hall of Fame, también event, que había un evento ahí. Y estábamos discutiendo mucho de la bolsa porque él no quería, siempre ha sido una persona mediocre y no sabe valorar el trabajo del peleador. ¿Nunca te decía exactamente qué tú ibas a ganar? No, o sea, había que negociarlo. Yo decía mi precio y él no estaba de acuerdo con mi precio. Él siempre buscaba la forma de hacer algo, un precio muy por debajo de lo que yo le decía. O sea, que nunca me valoró como peleador sabiendo el tipo de peleador que yo soy y lo que yo cobraba. Pero yo te pregunto, ¿no te valoró o tú entiendes que él detrás de eso escondía algo para tratar de...? También, sí, yo sé que eran las dos cosas, porque tampoco me respetaba como atleta si hacía eso. Entonces, en uno de esos momentos quedamos de acuerdo en un punto medio que no era malo para mí, tampoco, para el tipo de pelea, pero tampoco era algo bueno, se puede decir, para el evento que era, y era por supuestamente un título, que no se había comentado cuál. Y cuando me manda el contrato de pelea, en ese que hice, es muy diferente, contrato de pelea a acuerdo. Claro. Acuerdo es cuando tú acuerdas con un promotor Exacto. hacer tal cosa. Entonces, en ese contrato decía contrato y acuerdo. Que mi familia y yo, cuando comenzamos a leer el contrato, preguntamos, ¿por qué dice acuerdo? ¿Quién es el primero que advierte, que se da cuenta de que este señor está haciendo? Mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, ¿Y de qué manera? ¿Y por qué tu hermana? Ella comienza a leer el contrato. Porque estaba en inglés. Sí, comienza a leer, sabemos inglés los 3, pero ella es bien cautelosa con ese tipo de cosas. Entonces comienza a leer el contrato y en ese momento, cuando llegamos a la página 3, por ahí más o menos, él, en letras pequeñas, muy pequeñas, poco leíbles, tuvimos que sacar las letras del contrato para poder ponerlo en computadora y ponerlo en tamaño normal, que cogía solamente 2 páginas, pero cuando lo pusimos en tamaño normal en computadora, eran 15 páginas. ¿Y qué decía? Decía que cuando yo firme este contrato de pelea,
Michelle está firmando un acuerdo también que dice que queda nulo el primer acuerdo que hizo con Salita Promotions. Michelle va a pelear todas las veces que Salita quiera y va a ganar lo que Salita quiera y va a durar el tiempo que Salita quiera. Pero lo decía así literal. Literalmente. Esta hablaba de tatuajes, que si yo me hacía un tatuaje en mi cuerpo, él podía cobrarme hasta $250,000 por yo hacerme un tatuaje en mi propio cuerpo, en mi cuerpo. Tú, pero bueno, Sí, acá, yo no porque una podía cosa es la carrera y otra cosa es lo Exactamente. personal. Es tan tal que lo hizo de una forma como que yo era un esclavo en sus temas religiosos. Porque Claro. no es, él es un... ¿A lo qué que dice religión la- pertenece él? Ortodoxo. Es ortodoxo, pero Él es de lo que usa... el gorrito. Pero para mí le sirve al diablo, lamentablemente. Porque es una persona que haga ese tipo de cosas no le sirve a Dios, lamentablemente. Ahora, Entonces, ¿cómo tú firmaste un contrato así? ¿Tú no lo leíste? lo leí, pero cuando tú tienes un abogado que supuestamente está de tu parte, tú le pagas para que haga un servicio y te dice que lo que tú estás firmando es correcto, y tú lo lees y te dice que el contrato que tú estás firmando es el mismo que firmó Clarissa Shields, tú piensas que las cosas van a tu Claro, conveniencia. claro, claro. Lamentablemente, yo no soy abogado, yo soy atleta, yo me dedico al área de atletismo, por esa razón, al área de boxeo, por esa razón, adquirí un abogado para que trabajara esa parte porque es bastante delicada. Pero muchas veces en este negocio tratamos con lacras y personas que no saben valorar el boxeador o el mismo deporte y le hacen daño. ¿Tú crees que aparte de Salita podrían haber otras manos también que hayan querido Claro hacerte que sí, daño? claro que sí, 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 se ha visto. Yo sé que parte de Salita, porque no es primera vez. Ya yo he estado en situaciones que termino un contrato y mi contrato queda terminado por completo. Y para darme relief he tenido que poner abogados. Ya el contrato expiró. Sí. Y yo he tenido que poner un abogado para poder obtener la liberación. Y se me ha cobrado por tal liberación. Si tú no pagas tanto, no quedas libre. Entonces, yo digo también, esto es muy importante, que muchas personas antes de expresarse de mi vida personal y deportiva, tienen que saber preguntar primero, llamar, Michelle, ¿qué pasó esto? ¿Pasó lo otro? Antes de hablar, porque no saben por lo que uno ha pasado y desinforman al público. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que eso O sea, es... tú lo que me quieres decir, muchas veces te ponen a ti como que el culpable eres tú. Exactamente, sin saber lo que está pasando en tu vida personal, por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás luchando y este tipo de cosas, ¿qué le digo, Franklin? ¿Y te ha dado miedo esto, toda esta situación? Franklin, yo he llegado a querer tirar la toalla y buscar otra cosa. Yo soy una persona que mi papá me hizo, me dio buena educación, Una buena puso formación. exactamente, en colegios, cursos en inglés, todo eso, y me preparó para la vida. Pero yo creo mucho en Dios y yo creo que mi vida y carrera pertenecen a Dios literalmente. Yo sé que todo va a llegar a su tiempo. Todos conocemos a tu padre y sabemos que es un tipo muy incisivo. ¿Cómo ha manejado él esto? Bueno, la verdad que también el afectado, tanto así que en un momento yo creo que eso es parte de eso, tuvo un infarto. Ajá. Sí, porque le ha dado mucha mente al resultado de mi carrera, ya que por personas así, mi carrera no ha llegado al lugar en el momento que ha debido llegar. No, y sobre todo No se ha porque tomado oportunidades. estaba tan bien Exactamente. posicionado. Entonces, yo creo que la carrera mía le duele más a él que a mí mismo. Entonces, yo le doy gracias a Dios por tener un padre así, porque es bastante cauteloso. Sí, Y él posiblemente no conozca mucho de contratos, pero tiene experiencia y conoce al hombre malintencionado. Claro. Él sabe advertir Me de dijo eso. a mí una vez, a propósito de eso que tú dices, Tito Trinidad, no hubiese existido un Tito Trinidad si mi papá no hubiese estado ahí. Yo digo lo mismo, yo digo lo mismo. ¿Tú crees que no? Mira, y si tú ves a Salita de frente ahora, o sea, así como tú estás hablando conmigo, que fuera Salita, ¿qué tú le dirías? Bueno, no le diría nada, porque para mí simple y llanamente, ¿para qué me voy yo a rebajar a hablar con un estafador? Con alguien que lo que ha causado es Si daño, tú lo ves, tú no le hablas. indignación. No, ¿por qué? ¿Para qué? Y es que Dios sea el que se encargue de él. En mi corazón yo no cargo odio porque al quien se maltrate a mí mismo. Pero cada quien la que hace la paga. ¿Entiendes? Yo lo que hago es entrenar, dedicarme. Yo no le hago daño. Yo nunca le he hecho daño a nadie. No. El promotor con el que yo hago un negocio, manager, tiene que tener seguro que yo voy a estar preparado siempre. Bueno, no hay duda de que esto es algo que no solo ha afectado a Michelle, al boxeo, porque tú eres un representante del boxeo dominicano. Entonces, ya, me parece, me dice Adán, que ya estamos llegando a la parte final, ¿verdad? Yo te quiero decir una cosa. Tu proyección, tu conocimiento, ¿qué te dicen? O sea, ¿en qué tiempo tú crees que esto podría resolverse? Partiendo del equipo de gente que tú tienes. Bueno, yo estuve haciendo un campamento
en Vegas y tenía casi 3 meses allá, pero tuve que venir a República Y Dominicana nada. nuevamente. O sea, eso fue un dinero que se perdió Exactamente, prácticamente. una inversión, un campamento que se perdió con este buen manager Jorge Erasmi, que ha tratado de hacer todo lo posible. El mismo manager del Caballo Bronco. Pero él tomó la decisión también de poder traerme de nuevo a mi país hasta que se resolviera el caso. Bueno, la verdad no tengo un tiempo correcto, exacto, pero creo que se puede tomar 3 meses. Pero ya la batalla empezó. Sí, no, ya la demanda está en camino. Ok. Sí. Finalmente, Michelle, ante este impasse, no existe ningún tipo de posibilidad de que tú puedas pelear aquí. Bueno, no lo sé, lamentablemente. Ya yo tengo un equipo de trabajo, en este caso Jorge Erasmi. No se ha hablado de eso, se ha comentado, pero ¿Pero a ti te gustaría o no? ¿qué le digo, Franklin? Yo peleé la última vez aquí, pero si hay que hacer lo nuevo, se hace. Me gustaría pelear a mi país, pero de una forma diferente. Algo que no sea para mantenerme bici, sino algo que sea para que el público dominicano lo disfrute y sea por algún título intercontinental, en algún lugar bueno, que el ministro de Deporte o las el autoridades del exactamente de este país pudieran lo que es aportar al boxeo, que hay bastante talento, pero hay poco interés. Y estrellas como Carlos Adames, Elvis Rodríguez, Cuello, Edwin de los claro que Santos. sí. Hemos estado luchando y representando el país, pero no se nos ha puesto el foco, para que se entienda. Entonces, en conclusión, para que cerremos, ¿te sientes estafado por el señor Salita? No me siento, estoy estafado por él. No es como que me siento, es algo que ya pasó y ha pasado, y ha afectado todo. Bueno, la verdad es que nosotros apelamos en este caso a Dios, a todo que tenga que esta situación se mejore, no solo por Michelle Rivera, sino, como tú decías, tú tienes detrás una familia, Claro. tú tienes una niña, como tú lo señalaste, autista, además, todo un país que espera y confía en ti. Claro. Y no es justo que por capricho de nadie una carrera se estanque y deje de producir lo que tiene que producir y lo que puede producir. Exactamente. Gracias, Michelle, y la mejor de la suerte en esta batalla y la que vengan encima del ring. Muchas gracias, mi hermano. Se le agradece Ustedes continúan con el programa.